El diario La Razón está en racha. La semana pasada hablábamos de esta polémica portada en la que, además de intentar ridiculizar a los líderes del sindicato estudiantil, incluían información errónea sobre el currículum de algunos de ellos. Esto era una portada para atacar a los sindicatos estudiantiles. Yo pensaba que era el típico adorno del coche de "no corras, papá". Pues bien, esta semana el diario La Razón vuelve a darnos una lección de cómo no hacer periodismo. Pues a mí me tendrán que convalidar asignaturas. Yo ya hice un máster con Germán Terz. Estos son los hechos. Portada de La Razón del lunes 14 de mayo. La Razón vuelve a cargar contra el 15M en un reportaje que lleva por título "15 intelectuales se indignan en La Razón con el 15M". Hasta aquí todo normal, la típica historia de una obsesión. Es el ciclo de la vida. La Razón persigue al 15M, el 15M persigue a la banca persigue a Rodrigo Rato y Rodrigo Rato persigue a Zapatero. Está detrás de él en la cola del paro. El problema comienza en las páginas interiores. Entre los intelectuales se encuentra gente tan poco posicionada como César Vidal, al que no hace falta presentar, o Amando de Miguel, colaborador habitual de Intereconomía, La Gaceta o Libertad Digital. Cuidado, Sandra, que te estás metiendo tú sola en un charco. César Vidal y Amando de Miguel también apoyan que se ocupen las plazas. Eso sí, por antidisturbios. Pues bien, en este entorno tan conservador incluyeron a un director de teatro argentino de izquierdas, Gustavo Tambaschio, y La Razón publicó que esto era lo que pensaba sobre el 15M. El 15M de Spanish Revolution es visto en el exterior como el esperado reemerger de la España revolucionaria del 31-39, cuando intelectuales y militantes del mundo entero vinieron a luchar y morir aquí. La realidad es menos épica, ya que el movimiento es aún embrionario y sus consignas difusas. Vaya, no parece muy de izquierdas. Y lo que es peor, no parece muy argentino. Para decir lo mismo, Jorge Valdano hubiera necesitado toda La Razón y el suplemento dominical. Aunque leyendo este fragmento no lo parezca, Gustavo Tambaschio es muy de izquierdas y el hecho que mejor lo demuestra es que en La Razón le censuraron. Os explico. Tambaschio se ha puesto en contacto con este programa para denunciar varias cuestiones. Primera, que en La Razón nunca le dijeron que sus declaraciones iban a formar parte de un reportaje para atacar al 15M. Segundo, que en La Razón le aseguraron que si sus palabras eran modificadas o editadas de alguna manera, se pondrían en contacto para pedirle permiso. Tercero, que modificaron sus palabras, no le avisaron y lo publicaron incompleto. Cuarto, que solicitó a La Razón una rectificación pública con el texto completo. ¿Le hicieron caso? ¿A mí? Pues no lo sé, pero presiento que me va a decepcionar tanto como el final de Perdidos. ¿Me equivoco o al final los 15 intelectuales no estaban en La Razón sino en el purgatorio y el artículo escribió un oso polar que no pudo terminarlo porque se lo comió un lobo? No, y además eso que has contado es mucho mejor que el final de Perdidos. En fin, La Razón solo hizo caso a Gustavo Tambaschio a medias. ¿Publicó al día siguiente el artículo completo? Sí, de hecho el martes podíamos leer el resto del artículo. Atentos a lo que no publicó La Razón sobre lo que opinaba Tambaschio sobre el 15M. Son la esperanza del futuro y aún en su dispersa ideología han identificado con propiedad el enemigo, la banca, el capitalismo, los partidos burgueses, la derecha y la monarquía. Vaya, con el texto completo no parece que esté en contra del 15M. Normal que lo quitaran. En La Razón no se había publicado nada tan de izquierda desde que informaron de que se había muerto Saramago. Pues bien. Espera, que estoy sembrado. En La Razón no salía nada tan de izquierda desde que empezaron a publicar la programación de La Sexta. Otro. En La Razón no salía nada tan de izquierdas desde que regalaron el DVD de Doctor Zivago. Porque era ruso. Hay que salir. Sigue. Pues bien, hemos visto que publicaron el texto completo, pero lo hicieron como si fuera una rectificación. No, lo hicieron como si fuera un artículo nuevo, sin dar explicaciones, sin especificar que estaban subsanando una manipulación de una información anterior y sin dar la oportunidad al autor de mostrar su disconformidad por lo hecho, algo que contraviene frontalmente el código deontológico del periodismo en cuanto al derecho a rectificación. Vaya. Pues la próxima vez, en lugar de pedirles a los intelectuales que hablen mal del 15M, deberían pedirles que les diesen clases de periodismo. Sí, amigos, los de La Razón son tan anti-15M que si le das con el periódico en el hocico a un perro no se mea en la alfombra, se mea en un indignado. En cualquier caso, ha llegado el momento de hablar con Gustavo Tambaschio, pero para ello hemos enviado a nuestro compañero Gonzo. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gonzo.
Tengo que confesarte algo, estoy, la verdad, un poco harto del Gonzo, periodista reivindicativo. ¿Qué te parece cambiarte por Dani y convertirte en Gonzo, el periodista bailarín? Te advierto que no admitiré un no por respuesta. No. Perfecto. ¿Puedo imaginarme bailando contigo? Sí, siempre y cuando estemos los dos vestidos. Entonces no hay trato. Seguiré haciéndolo con Rafael Amargo, que él sí me ha dado permiso. Como bien has dicho, he hablado con Gustavo Tambastio sobre su polémica con La Razón y esto es lo que me ha dicho. Pues sí, vamos a verlo, pero será después de la publicidad, en unos minutos. ¿Qué le recomendaría a los ciudadanos? Que se impliquen. Ya está bien de callarnos. Si somos millones los que damos un paso, daremos un gran salto. Programa. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias, seguimos aquí en el intermedio cuando son exactamente las 10 y 14 minutos, 33 segundos y 66 centésimas, aproximadamente. Bien, antes de publicidad, Gonzo nos anunciaba... ¿Qué nos anunciabas, Gonzo? Que he entrevistado a Gustavo Tambastio, que se siente indignado con la manipulación que La Razón ha hecho con un artículo que escribió sobre el 15M. Lo vemos. La Razón está cambiando el periodismo. Ha publicado una rectificación sin decir que era una rectificación. Así que lo vamos a hacer nosotros por ellos. Para eso hemos quedado con Gustavo Tambastio para que nos cuente qué es lo que pasó. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas. Muy bien. Bueno, antes de empezar, y después de tu última experiencia con los medios de comunicación, ¿te fías de nosotros? Bueno, yo de momento sí, me fío de las cámaras. Bueno, pues para empezar, cuando La Razón se puso en contacto contigo, ¿qué es lo que te pidió? Bueno, mira, yo lo primero que tengo que aclarar es que yo acabo de volver del Amazonas haciendo un trabajo en Manaos, estaba completamente fuera del mundo y por lo tanto totalmente ausente de esta campaña que llevaba La Razón en contra del 15M, no había leído la prensa nacional ni nada de esto. Se puso en contacto una chica joven y me dijo que se haría una consulta con una serie de gente del mundo artístico y de intelectuales, que es una palabra que detesto, con su opinión sobre el 15M. Yo, conociendo cómo es este periódico, le dije, perfecto, pero yo quisiera hacerla por escrito. Le rogué que si era largo me lo dijera para cortarlo yo. Ella me aseguró que no había problema, yo creo que de buena fe, y luego, cuál no sería mi sorpresa, cuando al día siguiente me encuentro que número 1 no está en la sección de cultura. ¿Tú pensabas que era para la sección de cultura? Sí. Número 2 está en una especie de página política. Número 3, para más INRI en la portada, ni más ni menos. Número 4, rodeado de una serie de gente que, con la excepción de mi amigo Albert Boadellas, que es un gran hombre de teatro, tienen las opiniones más trogloditas y más retrógradas y más terribles y tratan ni más ni menos que de fascinerosos a estos chicos, y además algún ilustre como el primer ministro de la Gran Bretaña, que bueno, pues oye, estar al lado suyo para eso es terrorífico. Al menos si fuera para que me dé una subvención para algo, yo encantado. O sea, que por lo que me cuentas, ellos no te informaron que justo la parte de tu texto sobre el 15M en el que atacabas a la banca, a la derecha, y decías que el movimiento era una esperanza de futuro, iba a ser recortado, que justo ese trozo no te avisaron de nada. Para nada. Y cuando tú te das cuenta de lo que ha sucedido, te pones en contacto con ellos, ¿cómo fueron los siguientes pasos que fuiste dando? A la niña le dirigí un mail reclamándole que o bien se aclarase o que o bien se publicase una carta al director, y luego al día siguiente apareció publicado el texto en unas páginas interiores. Sin decir que era una rectificación el texto. No se dice que es una rectificación. Los chicos, cuando digo los chicos, mis amigos, a los quienes tengo que defender, porque tengo que defender a los periodistas jóvenes, han hecho todo lo que pudieron dentro del marco en el cual se mueven, y que si hay una omisión en este no presentarlo como una rectificación, no es achacable a ellos, sino a una decisión editorial de la empresa, que bueno. Pero en algún momento te informaron que tu texto iba a formar parte de un reportaje de 15 intelectuales indignados contra el 15M. No, nunca. Conozco perfectamente la línea editorial del periódico, de la cual discrepo completamente, y respeto mucho los colegas de la sección cultura, que son gente honesta y que opina independientemente de la línea maestra ultraderechista del periódico. Por lo tanto, yo me fié. ¿Y alguna vez algún texto tuyo había sido manipulado?
¿Te lo habían cambiado? No, yo conozco, hombre, que en el periodismo a veces se corta, a veces se cambian cosas y tal, pero una cosa es que cuando te hacen una entrevista sobre cuestiones artísticas te cambien algo y otra cosa es algo tan serio como un pronunciamiento político, ¿me entiendes? Aparecer entre un grupo de gente que se pronuncia en contra de un movimiento que yo respeto profundamente, que considero que es la única alternativa que tenemos en este momento, que aunque es perfectible, que yo tengo hijos que han acampado en el 15M, tengo amigos que han pasado noches enteras allí, bueno, pues esto me parece una cosa verdaderamente grave. Tú eres un poco rojo, Gustavo. Un poco no, mucho. Y soy además marxista-leninista y me reivindico trotskista. Madre mía, si llegan a saber esto los de La Razón, creo que no te ponían en portada, ¿eh? ¿Se puede decir que te sientes indignado con lo que te ha pasado? De hecho, lo dije en Facebook. En mi Facebook saqué un artículo que comienza: ahora el indignado soy yo. Vale, pues señores, hasta aquí la entrevista que podíamos titular Gustavo Tambacio se indigna en el intermedio con La Razón. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, querido. Bien, Gonzo, interesante reportaje, pero la pregunta es obligada. ¿A partir de ahora nos tendremos que fiar más del horóscopo de La Razón que de sus portadas? Sí, porque todo el mundo acepta que los astrólogos siempre se equivocan y nunca rectifican. Estás muy confundido, Gonzo. Hay astrólogos que siempre aciertan. Por ejemplo, Rapel. Aún no le he visto con una túnica que no le quede bien. Bueno, ya hemos visto mi entrevista a Gustavo Tambacio, ahora vamos a verla al estilo de La Razón, manipulada. ¿Qué es lo que piensas del 15M? Bueno, yo pienso que el 15M es una palabra que detesto, pues esto me parece una cosa verdaderamente grave. Tienen las opiniones más trogloditas y más retrógradas y más terribles y por enésima vez ha fracasado. Es terrorífico. Mucho mejor así. No, para adelante. Mucho más bonita, concisa y al grano. Bien, Gonzo, ha llegado el momento que todo el mundo está esperando. El de mi pregunta incómoda. No, el de acabar con este tema. Bueno, pero ya que estás, ándela. Bueno, pues a ver, Wyoming, tú criticas siempre la frialdad y el distanciamiento de la derecha con los trabajadores. ¿Pero tú serías capaz de decirme el nombre de 3 guionistas de este programa? Por supuesto, Gonzo. Xavier Horcajo, Eduardo García Serrano y César Vidal. Llevan 6 temporadas haciéndonos el programa. Un fuerte aplauso para Gonzo. Gracias. Muchas gracias. Por eso cada viernes continuarán las reformas. El viernes que viene también. Y muy importantes. Solo falta un día para el próximo Consejo de Ministros. Solo falta una jornada para que llegue el día maldito. ¿Qué pasará este viernes? ¿Bajarán los sueldos? ¿Subirá la luz? ¿Subirán el IVA del alcohol? ¿Subirá el consumo de alcohol para olvidar la subida del IVA? ¿Aumentará el consumo de alcohol a oscuras para sufrir menos la subida de la luz y la bajada de los sueldos? ¿Subirá el copago de las medicinas para que la gente no se pueda comprar un Spidifen para la resaca y así no aumente el consumo de alcohol a oscuras para no sufrir la subida de la luz y la bajada de los sueldos? Y lo más importante, ¿han contratado mi voz para este texto tan largo porque Wyoming es incapaz de decir 3 palabras seguidas sin trabarse? Falta un día.